la noche de anoche traímos el tema de la necesidad que presentaba el Señor a sus discípulos en el capítulo 9, verso 35 al 38, la necesidad de obreros. Y quisiera recordarle el verso bíblico para beneficio de ustedes y si hay alguien nuevo que no estuvo ayer. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros poco. Recuerdan que les dije que estuvieran pendientes a palabras clave dentro de la dinámica del sermón o de la plática que tuvimos ayer. Y eso precisamente es lo que vamos a hacer ahorita. Ahora. ¿Ok? Ahora. Porque ahorita es el término que usan en Centroamérica, pero ¿qué quiere decir ahora? ¿Ok? Para nosotros los puertorriqueños ahorita es después. En Centroamérica es ahorita es ahora. Pues ahora. Yo quiero que usted me diga qué palabra clave usted pudo captar en medio de la plática. Me puede decir una palabra que yo vi a varios que estaban escribiendo. Paciencia. Paciencia. ¿Por qué paciencia? Dígame bien. ¿Por qué paciencia? ¿Por qué paciencia? Es lo menos que se tiene, buen punto. Hay gente que no tiene mucha paciencia, hermano, usted. ¿Correcto? ¿Correcto? Hay muchas cosas que usted va a encontrar en el campo que va a tener que tener mucha paciencia porque las cosas que usted encuentra en un campo no se van a hacer necesariamente como usted las hace. Y el misionero necesita tener paciencia cuando va al campo. Porque tiene que contextualizarse. En el tiempo que nosotros estuvimos de misionero en el campo, fueron mucha gente a hacer la misión, grupos que iban, que había que enseñarles, porque iban con una mentalidad del lugar de a donde vivían y querían tener las mismas comodidades que tenían en su casa. Y eso nunca va a ser así. ¿O me equivoco, hermano? ¿Está correcto? ¿Por qué? Porque nunca va a ser igual. El campo es diferente. Amparito y yo hemos tenido la oportunidad de levantar diferentes ministerios y pastorados que hemos tenido, levantar iglesia en diferentes contextos culturales. Nosotros, nuestra primera iglesia que fundamos, la fundamos en Puerto Rico. ¿Y dónde la fundamos? Mire que Dios tiene cosas que parecen de loco, pero no es de loco. Yo era barbero en aquel tiempo, tenía una barbería. ¿Y dónde usted cree que fue mi campo misionero? Pues la barbería. ¿Por qué? Porque a la barbería iba mucha gente con problemas y se sentaban ahí como que empiezan a descargar con el barbero.
Algunos empiezan a decir chisme, pero otros empiezan a decir todas las situaciones que pasaron. Y es la buena oportunidad para hablarle de Cristo. Y entonces Dios me inquieta a través de una revelación que tuve que comenzara el ministerio misionero en mi pueblo, en mi Jerusalén. ¿Ok? Y empezamos en la barbería. Y lo demás pues ya es historia, porque ahora mismo en Puerto Rico hay una iglesia que se llama Segunda Iglesia Puerta del Cielo, que fue fundada por esta señora y yo hace más de 40 años. Y está allí. Por el llamado que Dios nos hizo en nuestra Jerusalén. Otro llamado que Dios nos hizo fue a Wisconsin. Diferente contexto que requiere mucha paciencia que a veces nosotros no tenemos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Wisconsin, llegamos a un lugar donde había un local, había la facilidad para nosotros comenzar la obra, pero no había gente. Entonces nos tuvimos que dar la tarea de predicar el evangelio y cambiar las estrategias. Fíjese si se requiere paciencia, que nos fuimos una vez a hacer un trabajo personal por toda la comunidad y a los hispanos que encontrábamos, en su mayoría eran mexicanos. Entonces, los estábamos invitando porque queríamos hacer una fiesta el Día de Acción de Gracias y los invitamos para que darle la cena gratis y todo gratis. Vamos a tener un culto de acción de gracias y nos preparamos y hicimos todo el andamiaje. Y entonces, cada vez que visitamos un lugar, dice, no, allí vamos a estar. Allí vamos a estar. Allí vamos a estar. Y yo le di a Parito, esto se va a llenar, hay que comprar bastante comida, qué sé yo, y qué sé cuánto, porque todos dijeron que allí vamos a estar. Pues cuando llegó el momento de la actividad, no apareció nadie. Nos quedamos con toda la comida, porque allí no iban a estar. Pues, ¿qué usted cree que yo necesitaba en ese momento para seguir? Paciencia, porque no siempre las cosas salen como usted las planifica. Y si usted no tiene paciencia, usted va a abandonar el campo. No, yo me voy de aquí, yo creo que esto no fue lo que Dios me llamó. Y se va y deja el campo. No, se le requiere paciencia. Algo más que usted captó en la plática de ayer. Compasión. ¿Por qué la compasión? ¿Por qué es necesaria un misionero la compasión? De suplirla. Exactamente. Mirar la necesidad y suplirla. Y mire, ayer yo no lo dije, pero compasión, si vamos al original, quiere decir que se remueven las entrañas. O sea, cuando Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ella, quiere decir que se le removió el intestino. ¿Cómo te la ve de ahí? Se le revolcó el intestino, las entrañas. Eso es compasión. Pero la compasión te lleva ¿a qué? A la acción. La compasión te debe llevar a la acción.
Porque si la compasión no te lleva a la acción, usted solamente lo que está sintiendo es, como decía en Puerto Rico, pena. Que no es lo mismo. ¿Eh? Los puertorriqueños tenemos por costumbre decir, pasar y ver, ay bendito, ¿cómo está? Pobrecito, ay bendito. Y el ay bendito no resuelve nada. La compasión nos tiene que mover a la acción. Y es lo que necesita el misionero. Tener compasión por las vidas. Compasión por la gente. ¿Qué otra palabra usted pudo captar en la plática de ayer? Misericordia. Y le expliqué lo que significa la palabra misericordia, ¿verdad? Que es una palabra derivada del latín miseri, que quiere decir miseria, y cordia, que tiene que ver con el corazón, o el miocardio, ¿ve? Con el corazón. O sea que cuando usted mira, usted ve la necesidad, es movido a misericordia. Su corazón es conmovido y actúa sobre eso. ¿Ve? Tiene misericordia. Porque hay gente que no tiene misericordia. No tienen misericordia, quieren cortarle el cuello al primero que aparezca. Si no te conviertes a Cristo, te vas a ir al diablo, te vas al infierno, hijo del diablo, y todo ese tipo de cosas que antes también nosotros pues entramos en esa dinámica, pero hay que aprender, como dice el pastor Luis, hay que desaprender para aprender. Usted no puede quedarse así. Hay que cambiar, mi hermano. Jesús dijo, Dios dijo, he aquí que yo hago todas las cosas nuevas. Porque cuando uno se convierte a Cristo, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo siempre hay algo nuevo, hay novedad, hay algo que aprender. Siempre. El líder o el misionero o el pastor o el que sea que cree que se lo sabe todo, ya dejó de ser líder. Ya dejó de ser líder. ¿Cómo que yo no voy a venir a un estudio bíblico porque ya lo sé todo? No, mi hermano. Lo siento. Nosotros somos pastores y todavía vamos a un estudio bíblico que da el hijo nuestro, que es nuestro pastor ahora, es nuestro hijo. Y nosotros en el estudio bíblico que él da, nosotros estamos allí. Y he aprendido un montón con él. Con aquel otro hijo mío, que hoy yo le estaba diciendo, oye, la verdad es que Dios está pasado con lo que ha hecho contigo. Porque yo me quedo maravillado cómo tú has aprendido, porque tú no hablabas así. ¿Verdad que te lo estaba diciendo, pastor? Te lo estaba diciendo. Porque es que el pastor no hablaba así. Que no hablaba así, es que las cosas que él decía eran todo bien distante a lo que él está hablando ahora, lo que sale por sus labios, lo que expresa, lo que dice, lo que ha aprendido. Eso lo hace Dios. ¿Ok? La misericordia que tiene, porque, perdóname que te estoy usando, Luis, pero es que ese individuo no tenía paciencia, no tenía misericordia. Yo lo conozco de muchos años. No, y lo que Dios ha hecho, mire mi hermano, eso es tremendo. ¿Ok? Misericordia. ¿Alguna otra palabra? ¿Ah? Enseñanza. Fíjense que los términos que utilizó Jesús en el verso bíblico que acabamos de leer, Jesús dice que, la palabra dice que Mateo dice que Jesús estaba el primero
era enseñando. ¿Ves? Toda la ciudad de esa aldea enseñando. La enseñanza es muy importante, muy importante. Otra cosa, nosotros como misioneros debemos evangelizar la cultura. ¿Ves? Cada pueblo tiene su cultura. Hay culturas que son buenas, pero hay culturas que no son buenas. Entonces, hay que evangelizar también la cultura y enseñar. No vamos a quitarle a la gente su cultura de su pueblo, pero hay, por ejemplo, y no quiero ofender a nadie, pero dentro de la cultura hay tradición, y la tradición muchas veces, como digo yo en mi libro, es la tradición, es la fe muerta de los hombres vivos. Porque la gente se aferra de tal manera a las tradiciones que no quieren dar paso a una nueva etapa en su vida como cristiano. Entonces usted llega a un lugar y lo primero que va a encontrar, aunque esté mal hecho, es nosotros siempre lo hemos hecho así. Digo, yo no vengo a cambiar tu cultura, pero si lo que estás haciendo así está mal hecho, hay que cambiarlo. Porque hay algunos lugares que por ejemplo, nosotros somos personas que somos muy pulcros en lo que es la casa del Señor. Y llegar a un lugar donde esa cultura no existe, hay que tener paciencia. Pero entonces hay que enseñar. A eso es lo que me refiero. Hay que enseñar. Y enseñar también correctamente los conceptos bíblicos. Porque hay gente que está enseñado de una forma que es incorrecta. Que de eso hablábamos el pastor y yo hoy. Son enseñados incorrectamente en lo que es las bases bíblicas del Evangelio. Entonces, pues uno tiene que enseñar y evangelizar también la cultura. Enseñar la limpieza, enseñar el orden, enseñar el tiempo, porque hay una cultura de llegar tarde en estos lugares. Una vez nosotros hicimos una boda en Honduras, hicimos una boda porque también estaba la cultura. Y también aquí se ha metido esa cultura de la gente vivir sin casarse. ¿Verdad? Vivir sin casarse. Y nadie me diga que eso está bien, no está bien. La palabra dice que no está bien. No soy yo, es que no está bien, lo dice la palabra. Y si la palabra quieren que se la diga, se llama fornicación. Pues entonces allá todo el mundo estaba sin casarse y para poder realizar un liderato y comenzar de un fundamento firme, no había que casarlo. Entonces, como no había mucho dinero, pues la fiesta la hicimos, todas las parejas las casamos a la vez, en un solo evento. 7 parejas. Los primeros líderes que nosotros levantamos en la iglesia, de los 7 estaban viviendo por años sin casarse con sus esposas. Hoy día son pastores. Entonces, los casamos. Pero entonces, cada uno llevó un padrino, un testigo, algo así. Pues le dije, comenzamos a las 7 la ceremonia, haya o no haya gente. Pues la cultura era llegar tarde. A las 7 Amparito y yo estábamos allí.
Y ya los novios ya sabían porque ya se conocían nuestra forma. Los novios, los esposos estaban allí. Pero los padrinos no llegaron. Así que los casamos sin padrino. Y cuando terminamos llegaron los padrinos. ¿Y a qué hora va a empezar la boda? No, la boda acabó ya. La boda se acabó. ¿Y a qué hora dijimos? A las 7. Pues, ¿a qué hora llegaste? ¿Son las 8? Un avión no te va a esperar a ti. En lo que tú llegas no va a esperar el avión. Se va a ir. Esto es igualito. Pues entonces usted tiene que desaprender para aprender. Y eso es precisamente lo que el Señor hacía. Enseñando. Hay que enseñar. ¿Alguna otra palabra? Predicando. Fíjese la diferencia. Enseñando y después de enseñar, predicando el evangelio del reino. ¿Ok? Predicando el evangelio del reino. Entonces Jesús predicó. ¿Predicó Jesús? ¿Cuántos sermones predicó? 1. No tuvo que predicar más nada. Un solo sermón. Capítulo 5 al 7 del Evangelio de Mateo. ¿Ok? 1 predicó. Porque si usted lee todo ese sermón, se va a dar cuenta que esa es la vida del cristianismo. Ahí está todo. Ahí está todo lo que Jesús quería decirnos. Está todo ahí en ese único sermón. Y fíjese que cuando termina su sermón, en el capítulo 7 de Mateo, al final hay una conclusión que a mí siempre me llamó la atención, porque Jesús dice, cuando terminó, el evangelista dice, y cuando terminó Jesús de hablar, todos se admiraban de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál fue la última parte del sermón que el Señor predicó? La de los 2 cimientos. ¿Ok? El que oye mi palabra y la hace. Oír la palabra y ponerla en práctica. El que oye mi palabra y la hace, lo voy a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vino el viento, vino la tormenta, vinieron las lluvias, los torrenciales, azotaron contra la casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Había un buen fundamento. Pero el que oye mi palabra y no la hace, su casa va a caer. 2 tipos de casas. 2 tipos de personas. El que oye y hace y el que oye y no hace. Y eso es lo que te da autoridad. En tu casa tú puedes recitar la palabra de Génesis y Apocalipsis. Puedes recitarla a tus hijos, a tus familiares y decir muchos textos bíblicos. Pero si tú no estás dando el testimonio de un buen cristiano de lo que la palabra dice, no te van a creer, te va a restar autoridad. Y muchos hijos te lo dicen, no, pero es que papi me mandó a orar, yo nunca lo he visto orando. Me manda a ayunar y él se pone como timba. ¿Ah? Es lo que usted dice versus lo que usted hace. Jesús tenía autoridad porque Jesús siempre enseñó con el ejemplo. Ayer está diciendo el pastor Luis que cuando él llegó y había necesidad, ¿qué hacía?
la suplía. En la boda. En la boda no había vino. Y vino la mamá y le dijo, mire, no hay vino. Y Jesús entonces suple. Cuando fueron a pescar, no pescaron nada. Jesús le dijo, pues tiren a la derecha. Y tomaron peces. El sustento de esos hombres era la pesca. Jesús lo provee. La multiplicación de los panes y los peces. Un niño solamente fue el que llevó. Y el milagro fue más grande porque según los esenios, el milagro fue más grande porque ningún judío salía de su casa sin su loncherita. Porque iban caminos lejos y siempre llevaban una alforja. Y ahí ponían su quesito y sus cositas para el camino. Y yo no creo que esa gente se fue para el monte donde Jesús estaba sin llevar nada ahí. Lo que pasa es que cuando hubo la necesidad, nadie quiso sacar a lo mejor de lo que tenía. No, si yo saco aquí, se acaba esto aquí porque... ¿Ah? No, le vienen a decir a Jesús, no tienen que comer. Jesús dijo, ok. Pero ahí hay un niño que trajo su merienda y está dispuesta a darla. El niño estuvo dispuesto a sacar de lo que la mamá le dio y prestárselo al Señor. Darlo, fíjese. Y de ahí partió Jesús para darle no solamente de comer a esta gente, sino para enseñarlo que uno tiene que compartir, como dijo el pastor, no lo que le sobra, sino lo que tiene, porque cualquiera puede dar de lo que le sobra. Como hizo la viuda dio lo que tenía, aquellos otros dieron lo que les sobraba. Y entonces se hizo el milagro. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.